ir pidiendo algo. Quedaron así. Vaya mierda de futbolín. A ver. Ya, no. Es que son todos unos... No sé si van de... Van de prosto. No, sí, sí. Estos son de un equipo de fútbol. Los que no llegó y nosotros. No, me tiene amareado, me tiene loco. Mira, es lo que la noche viene uno y dice, no, joder, que te cambió el gol. No, que va por ahí diciéndoselo a todo el mundo. Mira, hubo fútbolines nuevos, que ponen nuevos y la semana de tiras del banco y que no va, que no rebota bien, que no se rebota. Pero es que estoy de eso hasta los huevos me tienen frito. Y es que vas a otra vez. No, eso lo que lleva ahí. Ganó 11-7 Álvaro. Vargas a Luis. Le enganchó a Luis. Álvaro no podría. Ya como no se puso. A ver. No sé, porque yo fui y dije que fuese el Sí. ¿Quién ganó allí? Entonces, Alvarito le ganó. Bueno, Alberto, tu hijo me dijo que un día sí, para el sorteo, sí, ahorita me sacó una cámara muy bien, ¿tú puedes ver aquí el equipo con que yo juego esta semana? La no sé cómo queda. ¿Quieres el mío? Así juegas con Marte, ¿no? Sí. Ahí va. El Anubis Pardo. Anubis B, Iván Fernández, ¿sí? Marrón y Balcera. Marrón y Balcera, que están en el otro local.
9-3. Me canso de decirlo. Vuelta
Para Fabio por el lateral, Bisone cambiando la orientación del fútbol hacia la banda derecha, ataque de cabeza de Angelini, no puede llegar la pelota, recoge Santa Cruz, se la lleva Diego López que busca la punta con ese envío para Ángel Di María, que ha seguido por Camacho, avanza Di María, llega a Camacho y mucho toque en la bola de Camacho que intenta cerrar Sergio Sánchez, una que hizo no va a llegar, pelota, no me llamó, No, si no te llamó, no, tenía que le dije yo que te llamó. yo soy el primero, entendió todo y ya... la pelota sobre Bisone, este abre la banda, Samuel, buena entrada de cabeza de Roque Silva, y Samuel, a continuación, pero su suerte, ha hecho un buen disparo, pero fácil para Diego López, que estaba perfectamente colocado para frenar ahora de que recupera el Málaga, con la pelota duda, ese es el paso, Fabio Alonso, la duda está esperando a llegar por el costado, la Marcelo se hizo, al suelo va Camacho, va la acción, se lleva la pelota, el conjunto malagueño, ahora es para Roque, gracias para Roque, no puede para Bisone, Bisone la banda, genérico, tiempo para el centro, vamos a poner punto de penalti, difícil, mi madre que se veía, a Roque se está un Pedro a la derecha, ahí se Roque que yo digo, Fabio y Willy Caballero, no de corto sobre Sergio Sánchez, después de ir, perfecto, eso no se puede ir, ahí lo que así, está arriba, pelota para Roque Santa Cruz, la baja Roque Santa Cruz, que la aguanta, pero Víctor de buena función, pero puede que más ayudar a la izquierda y a Antunes, chocan los dos, y la van a salir, que van a entrar de Málaga, una acción de el Málaga.
aquí con una condición. Que digas que hemos pagado nosotros. Que ahí está, ¿eh? Eso que digáis vosotros. La inscripción la hemos pagado nosotros. No pague. Yo lo hago sin traigo con piensa que el sobre él siempre lo hace. Pero eso ya lo sabíais, ¿eh?
esa ruptura que va a marcar, porque estoy viendo de muy entusiasta con todo lo que hace. Y ya está tranquila. Atención ahí, no va a ser, no demasiada intención al área por de Camacho, pilota que rechazó la Real Madrid, por el balón Flavio, para Willy Caballero. Fue pendiente, hermano, que esa cuando tuvo mucha energía, mucha coraje, pero La segunda mitad ha sacado el balón por la duda. Golpea a Marcelo, se va a duda. Hierra Pepe. Aparece Pisone, busca en el área. El balón llega a Samuel. Samuel busca el centro para regresar para el gol. Viene intentando a ver si atendió la duda. Atendió la duda y se ocupa a Pepe en esa jugada que llegaba la pelota muy dividida. Y parece que duda se ha hecho daño de verdad. Y parece que duda se ha hecho daño de verdad. Marcelo pide que venga el colegiado. Y vamos a ver qué ha pasado ahí. Porque duda. Sí, después de sufrir ese choque con la planta del pie en la rodilla, le golpea a Duda, al portugués, a su compatriota capitán de la Málaga, que está Vicente Marcelo y los porteros del Málaga. Coloca después de volver la pelota a Pepe y lo va a ver al sacar la pierna de ahí todos esos datos que hoy encima parece que son de asfixia o fe interior de la rodilla, la cara interna de la rodilla de Pepe, perdón, de Duda. Duda cree que eso se ha producido por lo que parece Van 2-3 minutos con el pie ya. de una manera voluntaria, porque eso es lo que está reclamando y se da cuenta que la si decís que una segunda jugada, lo sabe de verdad es Pepe y el que más entra después de Pepe puede ser Duda y Duda, como ve la interpretación que hace de las jugadas que no ha sido voluntarias al frente de Pepe, ¿no? La otra de Duda es del dolor que le sentía Duda, ¿no? Porque no se ha lesionado de Milano después de chocar con los tacos de Pepe. Ahí está Pepe jugando. Pelota para esto. Fuera con Pepe. Está Duda para volver a conseguir hacer con el gol. El balón es Cristo. Cristo para Di María. Di María sobre Luka Modric. Modric atrás. Balón para Di María. 16 ¿Cómo se puede jugar ese juego? minutos y medio de la segunda mitad. Balón de Cristo para Modric. La pared. Acortado por dentro. Sergio Sánchez. Antunes ante Isco, saque de portería. Saque de portería. Tendrá que ser el Real Madrid, que es un segundo cambio de equipo de Ancelotti, se le puede extra el gol, el gol de la salida que se puede hacer para motivar a que sea su poder, su destino, después de la experiencia de su la carrera. Estamos haciendo para esto como que fue en Málaga. Va por recorrido esto y las sensaciones que tomaban el invitado de autoridad de Málaga. La mía por lo menos.
Eso es lo que ahora no debe ir. Cuando entra en trance se puede Aviso,
corto, viene con la pelota del que vaya corriendo, quería buscarle Portillo, no encontró la línea de pase, la saca Gareth Bale, pelota larga, buscando el contragolpe del Real Madrid, la pelota para Di María puede ser suficiente y se arma para el equipo de Ancelotti, la portería para Sala. Esta tienes esa probablemente con el objetivo delante de Madrid, ¿no? Está como que con un contragolpe va a enganchar y con eso te pasa el partido. Sí, pero no creo que es tan buena idea. O sea, es que esa tentación especialmente sea buena idea, ¿no? Porque va a con todo firme, teniendo en cuenta que tiene bastante balón. Va a sacar de banda el Real Madrid, Dani Carvajal, Luka Modric, falta en casa de Portillo. No creo que he visto un partido de Real Madrid en los últimos años. Transcurrirse el peso específico de los sabemos. Base de Rosalío, se la lleva Duda pisando, la termina Duda la frontal, Duda la de Rodrigo Carlos, a punto de perder nuevamente, lo sola, Luka Modric saca para Di María, ahora viene la contra, con la acción que estoy dividiendo los poderes del Málaga, que se vengan atrás, el Málaga partido, el balón para que sigue siendo un recorte ante Portillo, que a la suelta se la lleva Sergio Sánchez, aparece la segunda línea del Madrid, con Carrilla Lisa, Alonso, juega Sergio Alonso sobre Di María, la banda para Marcelo bien para Llegueri, puede ir, se mete en el área, intenta salir al paso Sergio Sánchez, da la vuelta, Marcelo busca compañía, tira un caño sobre el trabajo y con el rechace echa la pelota atrás sobre el Fideo, juega Ángel Di María atrás sobre el vínculo central, aparece Pepe, abre el centro para la le va a doblar a Ángel, le va a doblar a Carvajal, pone el centro, segundo palo, se eleva Llegueri, la despeja hacia la zona de Roque Santa Cruz que la baja, Roque Santa Cruz la juega para la Duda, le está dando espacio a Duda y eso nos fuera la gana, tercera uno contra uno, ahí va velocidad al remate, aguanta Barán, que bien, el centro ha sacado Pepe, es prácticamente imposible que era Barán que se venta el suelo, le tiene que ganar, le va a ganar si el remate vuelve, eso de irse al suelo y tomar la decisión anticipadamente es prácticamente imposible, aguanta siempre, balón para el Real Madrid, Gareth Bale, Madrid arriba con 4, el resto de defender, Gareth Bale cambiando el juego, Di María, Cristiano y Jesse, ahí va Cristiano, se entrega para Di María, la pone, era buenísima, la que ha puesto Di María era muy buena, la frontal del área chica, Sobre todo si alguien quisiera atacar el bloque. pero nadie atacó esa pelota.
izquierda, bueno, Fortuna, Sergio Sánchez. Sale Alonso Coca en el círculo central. Atrás Barán para Pipi. Pepe Luca Modric. Sale al paso Duda. Salta la banda para Dani Carvajal. La orienta perfecto dentro del área. Y idea para entregarle el balón y el gol casi regalado a Cristiano Ronaldo. Pero apareció una bala ahí. Sergio Sánchez de Chulo abortó la oportunidad. Esas situaciones Madrid estaba, se lo fijaba, tomando la decisión de ir a Madrid, trabajar en la develó prácticamente cualquier partido. Contrarreacciones, oportunidad para Cristiano, saque de fuera para Cristiano. Para Cristiano, árbitro, y una obligada porque ya se activa la ley. Es que probablemente sea Dani Carvajal que tenga que jugar la mayoría de los próximos minutos del Real Madrid, que no pasa nada que 8 semanas puede que Cristiano cambie de la competencia que va a tener Álvaro Romero. Saque el árbitro de Willy Caballero, peinando la nueva pelota, Roque Santa Cruz, del rebate a Roquero. Cabeza genérica, salto, Javier López, así, Javi Alonso y Rabate en el salto. Vamos para el Real Madrid en saque de banda portero. Javi Alonso, portero arriba. Atrás para que puede ser Sergio Sánchez. Camacho con el balón nuevamente. Perjara sobre el central, presiona a Di María, toca atrás para Willy Caballero. Caballero que va a jugar lado. Arriba el envío de Willy Caballero, el salto de cabeza porque se va a cruzar esta llegada a Pepe. Baja la pelota bien con el pecho, Xavi Alonso. Luca Modric atrás para Pepe. Pepe intenta regresar, la cortada a Cune. Pepe atrás sobre Rayo Carvajal con Pepe. Pepe. Apertura de Luca Modric, presiona con la espalda. Roque Santa Cruz el primero, saque de banda para en su momento no pitado. Evidentemente, questo Chico Paglias sarà assolutamente top. come succede probablemente viene con la pelota, falta precisión exacta, ¿no? Pero arriba es se hacen los equivocados, los que están usando el Málaga, que quedan las ocasiones de vida, deben acabar nuevamente. Pero me parece que va a quitar todo el trabajo de la pelota. Que es el tercer enfrentamiento. Ese precisamente tengo echarse la cara de bien en la esquina que tenía visto una seguida complicada salto de cabeza Jorge Santa Cruz la pelota Carvajal golpea la de Pei con mucha intención a la espalda de Neveri atención a esa pelota sigue con todo que
Ancelotti